Entonces, permítanme un momento para compartir la presentación con la que me voy a apoyar. Entonces, a ver, por favor, en cuanto se vea, si alguien me puede decir. Sí, parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar entonces. Yo sé que con Jama ya comenzaron a ver, ¿no?, la primera parte del teorema de Cauchy, que es como el teorema de Gaussat, pero nosotros nos habíamos quedado con la demostración, ¿no? Bueno, más bien íbamos a empezar la formulación del segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, nada más para que esa parte no quede como en el aire, vamos a proponer demostrarlo el día de hoy y mañana continuaremos ya demostrando Cauchy, ¿les parece bien? Entonces es igual un poco cortada la exposición respecto a lo que vio Ham ayer, pero no se preocupen, sale la continuidad igual y no va a ser tan marcada. Entonces, bueno, el teorema fundamental, la segunda formulación del teorema fundamental del cálculo, seguramente ya tuvieron una primera aproximación a él en su curso de cálculo 2, pero desde luego en el caso de variable compleja, pues va a tener unos ciertos detalles que hay que precisar de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, la formulación es la siguiente. Vamos a tomar A, un subconjunto de C, y vamos a pedir que sea una región, ¿sale? Recuerden que región o dominio hace referencia a que sea un abierto y conexo, ¿verdad? Vamos a tomar f, una función definida de a los complejos, una función continua en a, y vamos a tomar una trayectoria definida de a, b, un intervalo cerrado de los reales a, y vamos a pedir que esa trayectoria sea de clase C1 por parte, ¿sale? Y entonces lo que vamos a probar es que las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera parte es que existe una función f mayúscula definida de a los complejos de tal forma que su derivada es igual a la función f para cada punto z en el conjunto A, ¿sale? Es decir, la existencia de una antiderivada, ¿verdad? La segunda parte es que si gamma es una trayectoria cerrada, lo que eso quiere decir, recuerden, es que si los extremos coinciden, es decir, gamma de A es igual a gamma de B, entonces la integral sobre esa trayectoria cerrada va a ser igual a 0. Y la tercera parte nos dice que la integral de f es independiente de la trayectoria y además solo depende de los extremos. Es decir, si tenemos gamma 1 y gamma 2, dos trayectorias definidas en el mismo intervalo a, b, y son curvas de tal forma que gamma 1 de a es igual a gamma 2 de a y gamma 1 de b es igual a gamma 2 de b, entonces las integrales, ¿no?, a través de la trayectoria gamma 1 y a través de la trayectoria gamma 2 coinciden, ¿no? Es decir, son iguales, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la formulación del teorema fundamental del cálculo, más o menos se parece a la que viene en los cursos de cálculo 2, ¿no? Pero desde luego hay algunas cosas extra, ¿no? Como el hecho de esta trayectoria, que digamos es como si fuera la f de a menos f de b que vimos en cálculo, ¿no? Y si esos valores coinciden, pues esa integral me da 0, ¿no? Pero bueno, en este caso es sobre una trayectoria cerrada. Ok, bueno, entonces vamos a empezar la prueba de este teorema, ¿no? Entonces, a ver, pues desde luego como es una equivalencia, ¿verdad? Pues vamos a probar la implicación de 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1, ¿no? Entonces, pues hagamos la demostración, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a escribir la demostración. Nada más permítanme porque parece que alguien se quiere unir. Entonces, vamos a admitirlo. Ok, listo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, vamos a realizar la demostración de 1 implica 2, ¿sale? Entonces, a ver, 1 implica 2. Esta implicación, de hecho, es más o menos directa, ¿no? Simplemente hay que interpretar las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de que existe esta función f mayúscula con la propiedad de que su derivada coincide con la función f, ¿no? Y vamos a ver que esta integral es igual a 0, suponiendo que gamma es una trayectoria cerrada, desde luego, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, pues el teorema nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver,
tenemos que la integral, ¿no? Evaluada sobre gamma de la función f de z, diferencial de z, ¿verdad? Según la definición, es la integral de a a b de la función f evaluada en gamma de t por la derivada de gamma evaluada en t, diferencial de t. ¿Están de acuerdo? Pero aquí vamos a utilizar que la función f' es igual a la función f, y entonces esto nos permite escribir esa integral de la siguiente forma. Esto es la integral de a a b de f evaluada en gamma de t, y desde luego aquí con la derivada, ¿verdad? Multiplicado por gamma prima de t, diferencial de t, ¿verdad? Y entonces, ¿esto a qué es igual? Si ustedes recuerdan, esto es igual a la integral desde a a b, ¿verdad? Fíjense, esto de aquí en realidad no es otra cosa más que la regla de la cadena aplicada a la siguiente función. F compuesta con gamma, ¿verdad? Y desde luego la derivada de esta composición evaluada en t, ¿verdad? Diferencial de t. Si nos regresamos, lo que esto quiere decir es que es la derivada de f mayúscula evaluada en gamma de t por la derivada de gamma evaluada en t, ¿no? Y entonces fíjense que esto no es otra cosa más que por el primer teorema fundamental del cálculo que ya probamos, esto no es otra cosa más que f compuesta con gamma, ¿verdad? Vamos a ponerle así, de t, ¿no? Evaluada desde dónde? Desde a b. ¿Están de acuerdo? Y esto no es otra cosa más que f evaluada en gamma de b, gamma de b, menos f evaluada en gamma de a. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, ¿cómo concluimos que esta diferencia es cero? Entonces, esta diferencia es cero, ¿por qué? Porque gamma de B era igual a gamma de A y era una curva cerrada, ¿no? Es una curva cerrada, entonces gamma de B es igual a gamma de A, en efecto, pero eso se sigue cumpliendo para F, o sea, es F de gamma de B es igual a F de gamma de A. Pues sí, ¿verdad? Entonces esto sí. Nada más hay que hacer la sustitución de gamma de B por gamma de A y esto me da 0. ¿Están de acuerdo? Entonces esto termina la primera implicación. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, y entonces ahora vamos a hacer la segunda implicación. Es decir, vamos a demostrar que 2 implica 3, ¿verdad? Entonces, a ver, esta implicación de hecho también es sencilla. A ver, vamos a ver si tenemos gamma una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, si suponemos que la integral sobre esa trayectoria es 0, vamos a demostrar la independencia de la integral de f a través de cualesquiera dos trayectorias, ¿no? Que unan a gamma 1 de A y a gamma 1 de B, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, ¿cuál sería la idea de esta demostración? Entonces, la idea es la siguiente, fíjense, digamos, primero vamos a tomar la idea, ¿no? Entonces, supongamos que de esta forma tenemos nuestro conjunto A, ¿ok? Entonces, recuerden, como es una región, ¿no? Es un abierto y conexo, entonces se ve algo así, más o menos. ¿No? Vamos a ponerle así punteado para que, digamos, estemos indicando que en efecto es abierto, ¿no? Y entonces aquí tenemos los dos puntos que coinciden, ¿verdad? Es decir, tenemos el punto, lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle a este punto gamma 1 de A y este punto gamma 2 de A, ¿verdad? Y vamos a tomar aquí el otro punto, es decir, gamma 1 de B,
y gamma 2 de B, ¿verdad? Fíjense que en realidad, como es conexo, ¿no? En realidad la trayectoria se puede ver como las trayectorias son C1 por cachos, ¿no? Entonces en realidad las puedo ver así, ¿no? Digamos, la trayectoria se puede ver así, ¿no? Entonces se puede ver de una forma, vamos a suponer que está así, ¿no? De forma que sea C1 por cachos, ¿no? Algo así. Entonces, como vamos de gamma 1 de A a gamma 2 de A, ¿no? Entonces, digo a gamma 1 de B, entonces vamos para acá, ¿de acuerdo? Vamos para acá. Y la otra trayectoria, es decir, la trayectoria gamma 2, bueno, vamos a suponer que este es gamma 2, perdón. Sí, este es gamma 2, entonces a esta le vamos a llamar gamma 2. Y entonces gamma 1, ¿no? Se va a ver más o menos igual. Entonces, déjenme poner aquí gamma 1 de A, ¿no? Digamos, supongan que es una trayectoria igual C1 por cachos. Algo así, ¿no? Entonces, igual vamos hacia acá, ¿no? Y entonces, fíjense, la idea es hacer esta trayectoria, ¿no? Una trayectoria cerrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos definir la siguiente trayectoria gamma, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, entonces, definamos la trayectoria gamma, ¿no? Que va de A, B a A, como, fíjense, en este caso, esta gamma de 1, ¿verdad? Va hacia acá, y entonces, si yo le invierto la orientación a gamma 2, es decir, si ahora en vez de considerar esta gamma orientada hacia acá, la considero orientada hacia abajo, pues eso lo que hace es una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y esa trayectoria invertida, recuerden que está indicada por lo siguiente. Está indicada por menos gamma 2, ¿están de acuerdo? Es decir, esto de aquí, si lo copio tal cual, déjenme copiar todo esto, ¿no? Entonces voy a indicar que, ay, ¿qué rayos hice? Ok, ok. Definida como, ¿no? Entonces, a ver. No quiero arruinarlo, entonces, a ver, voy a ponerle así, ¿no? Nada más. Voy a definir a gamma como gamma 1 menos gamma 2. ¿Están de acuerdo? Y entonces, esta trayectoria menos gamma 2 lo que hace es cambiar, ¿no? A la orientación de gamma 2 y entonces esa trayectoria es cerrada, ¿verdad? Entonces observamos. Observación. Entonces gamma es una trayectoria cerrada. Trayectoria C1 por partes. Cerrada, ¿verdad? Cerrada. ¿Ok? Y entonces de la hipótesis, entonces ahora sí, de la hipótesis, entonces de la hipótesis, es decir, cuando nosotros tenemos esta gamma ya cerrada, ¿no? Entonces ahora sí podemos aplicar que la integral sobre esa trayectoria gamma de la función f es 0, ¿no? Entonces, 0 es igual a la integral sobre gamma de la función f de z, diferencial de z, pero esto no es otra cosa más que la integral sobre gamma 1 menos gamma 2 de la función f de z, diferencial de z, y esto por lo que vimos la vez pasada, esto es la integral sobre gamma 1 de la función f de z, diferencial de z, menos la integral, bueno, vamos a ponerle así, más la integral sobre menos gamma 2 de la función f de z, diferencial de z,
Y por lo tanto, fíjense que esto no es otra cosa más que la integral sobre gamma 1 de la función f de z, diferencial de z, ¿verdad? Aquí es donde utilizamos el cambio del signo, ¿verdad? Cuando tenemos una reparametrización que invierte la orientación, el valor de la integral cambia de signo. Entonces, a ver, tenemos la integral menos la integral sobre gamma 2 de f de z, diferencial de z, ¿no? Y entonces si observamos los extremos, es decir, 0 es igual a esta diferencia, y entonces ya nos permite concluir, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Entonces, por lo tanto, si quieren, déjenme continuar acá. Por lo tanto, la integral sobre gamma 1 de f de z, diferencial de z, es igual a la integral sobre gamma 2 de f de z, diferencial de z. ¿Sale? Como queríamos demostrar. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Vamos bien, ¿no? Las primeras dos implicaciones estaban más o menos, A ver, antes, perdón. A ver, Nicolás pregunta si no hay que definirla por trozos. A ver, dice que la mitad del intervalo sea... ¿Cómo que la mitad del intervalo, Nico? No, no te entiendo muy bien. Me refiero a que, por ejemplo, de a medios recorramos al doble de velocidad gamma 1 y de a medios a B recorramos gamma 2 a la inversa. Ajá. Para que así lo cerremos. Es que no me queda claro muy bien porque si la definimos como la resta es cerrada. Ah, si la definimos como la resta, ¿por qué es cerrada? Ajá. Ah, ok. Porque, acuérdate, ¿no? Como tenemos que, la hipótesis es esta, ¿no? Que gamma 1 y gamma 2 tienen el mismo valor en el punto A, ¿no? Y gamma 1 y gamma 2 tienen el mismo valor en el punto B. Entonces, a ver, antes de hacer eso, quizás sí hubiera estado bien hacer esa... A ver, entonces, ¿cómo le hago? A ver, déjenme mover todo esto de aquí. Espero me salga. No. Ah, ya sé. Este lo voy a eliminar. ¿No? Entonces, a ver, recordemos que el hecho de que sea cerrada, ¿no? Quiere decir que los extremos coinciden, ¿no? Es decir, que gamma de A sea igual a gamma de B. Entonces, si nosotros calculamos, ¿no? Entonces, si calculamos gamma de A, esto por la definición es gamma 1 de A menos gamma 2 de A, ¿no? ¿Y esto qué nos da? Perdón. Pues como gamma 1, Cero, ¿no? ¿no? ¿Perdón? Eso nos da 0, ¿no? Igual con B. Ajá. Gamma 1 de A y gamma 2 de A nos da 0, ¿no? Pero esto no es otra cosa más que, ¿no? Gamma 1 de B menos gamma 2 de B. Esto también es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gamma 1 de B es igual a gamma 2 de B, ¿están de acuerdo? Pero esto no es otra cosa por la definición que gamma de B. Entonces, en efecto, ¿verdad? Gamma de A es igual a gamma de B, lo cual nos quiere decir que sí es una trayectoria cerrada. ¿Están de acuerdo? Ok, sí, ya quedó. Sí, ¿verdad? Gracias. Es decir, gamma es... Ah, bueno, lo que había puesto aquí, ¿verdad? Entonces, a ver si quieren... Vamos a ponerle así. Entonces, vamos a modificar esto para que quede bien el apunte, digamos, ¿no? Entonces, a ver.
quieren esto de la observación, lo pongo aquí, ¿no? Bueno, a ver, creo que así ya se entiende un poco más, ¿no? Entonces, de la hipótesis. Así, ¿no? Creo que ya se entiende un poco más. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces ahora sí, fíjense, lo pueden hacer de la siguiente forma, ¿no? Observan que la trayectoria gamma en efecto es una trayectoria C1 cerrada y pues ya hacen este cálculo, ¿no? Y llegan a que la integral sobre gamma 1 es igual a la integral sobre gamma 2, lo cual nos quiere decir que la integral es independiente de la trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Esto demuestra la implicación de 2 implica 3, entonces nos quedaría demostrar que 3 implica 1, ¿verdad? Que es de hecho la más elaborada. 3 implica 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos que demostrar que el hecho de que la integral no dependa de la trayectoria, ¿no? Bueno, implica que existe esta función f, ¿no? De tal forma que su derivada es igual a la función f, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces vamos a tomar un punto fijo en el conjunto A, sea Z0 en A, fijo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, fíjense que como A es una región, ¿verdad? Pues es abierto y conexo, ¿verdad? Bueno, más bien, esto después, no está bien, ¿no? Es abierto y conexo. Pero podemos decir más, es abierto y conexo. Pero podemos decir más, ¿no? Que en realidad, ¿no? Más aún, en realidad podemos decir que A es poligonalmente conexo. Entonces, A es poligonalmente conexo. ¿Sale? Lo que eso quiere decir es que en realidad cuando yo me tomo el punto, bueno, voy a dibujar otra vez el conjunto A, ¿no? Imagínense que aquí está mi conjunto A, yo lo dibujé. Entonces, imagínense que aquí está mi conjunto A, como es abierto, ¿no? Y conexo, se ve algo así. Y entonces fíjense que en realidad ustedes probaron que si tienen una región, en realidad cualesquiera dos puntos se pueden unir a través de una poligonal. Es decir, si toman aquí el punto Z0, ¿no? Entonces para cualquier Z que ustedes se tomen, pueden unir estos dos puntos a través de una poligonal. ¿Están de acuerdo? Entonces pueden unir este punto Z con el punto Z0 a través de una poligonal, es decir, a través de un segmento que se ve algo así, ¿no? Como la unión de varios segmentos, ¿ok? Entonces, pueden hacer esto siempre. Esa es una propiedad que tienen los abierto y conexos, es decir, las regiones del plano complejo. Y entonces, fíjense que una vez que hacen eso, ¿no? Una vez que observan que en realidad también es poligonalmente conexo, entonces pueden hacer lo siguiente. Entonces, por lo tanto, justo lo que les decía, ¿no? Para cualquier punto Z que se tomen, pueden hacer lo siguiente. Entonces, por lo tanto, ¿no? A ver, voy a decir cómo lo escribí. Ajá. Para toda Z, en el conjunto A, ¿no? Existe una trayectoria gamma definida del 0 a 1, ¿no? ¿Por qué del 0 a 1? Porque siempre la pueden reparametrizar de forma que el intervalo sea 0, 1, ¿sale? Entonces, siempre pueden reparametrizar la trayectoria para que no esté definido en un intervalo A, B.
si la trayectoria está definida de un intervalo cerrado A, B, digamos, siempre la pueden reparametrizar para que la trayectoria esté definida del 0 a 1, ¿sale? Entonces, esto lo pueden hacer. Entonces, siempre pueden definir una trayectoria gamma definida del 0 a 1 a A, ¿no? Tal que, pues, gamma de 0 sea igual a Z, 0, y gamma de 1 sea igual a Z, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo pueden hacer. Y entonces, para cada Z, ¿no? Entonces, y con esto en cuenta, podemos definir la función ahora sí, la que vamos a utilizar, f mayúscula, definida de a los complejos, como algo que se parecía a la, ¿cómo le llamaban? Bueno, en cálculo le llamaban algo así, ¿no? Le ponían f de x igual a la integral de a x de f, ¿no? Algo así le llamaban en cálculo 2. Sí. Pues algo así vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces podemos definir la siguiente integral, nada más que va a estar definido sobre la trayectoria gamma, ¿no? Entonces, digamos, esta va a ser nuestra trayectoria gamma, y entonces vamos a tomar, de hecho, esa función. Entonces, podemos tomar la función f de z igual a la integral sobre la trayectoria gamma, ¿no? De la función f de z diferencial de z. Ahora, algo que es importante, bueno, aquí le vamos a poner algo así. Para no confundirnos, ¿no? Le vamos a poner w, diferencial de w. En realidad no importa, pero se acostumbra a cambiar la variable, ¿no? Para que no haya ambigüedad, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, esto de aquí, para hacer precisa esta trayectoria gamma, ¿no? Quizá vamos a cargar un poco la notación, pero hagámoslo así. Denotemos a esta gamma en realidad como gamma que une a Z0, ¿no? Y a Z, ¿ok? Quizá se carga un poco la notación, pero va a evitar confusiones, ¿sale? Entonces esta trayectoria va de Z0 a Z, ¿sale? Y entonces esto siempre lo podemos hacer, ¿sale? Entonces nada más porque me va a servir, esto le voy a llamar estrella. Entonces esto lo voy a conservar así. Y ahora, algo que sí es importante definir, ¿no? Y que de hecho, digo observar, y que de hecho aquí es donde se utiliza la hipótesis, es que esta función está bien definida. ¿Cuál es la interpretación de que la función esté bien definida? Pues lo que eso quiere decir es que esta integral no depende de la trayectoria, ¿sale? Es decir, yo me pude haber tomado cualquier otra trayectoria que uniera a z0 con z, y entonces el valor de la integral no iba a cambiar, o más bien no va a cambiar. ¿Y eso por qué lo tengo? Pues precisamente por la hipótesis, ¿verdad? Tengo que cualesquiera dos trayectorias que unan a dos puntos en el conjunto A, entonces el valor de la integral se mantiene invariante. Entonces, eso es lo que podemos observar, ¿sale? Entonces, observación, vamos a ponerle observación 1, ¿no? Entonces, por hipótesis, ¿no? Entonces, la integral de f es independiente de la trayectoria. De la trayectoria que une, vamos a ponerle así, que une a Z0 con Z, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, la función f está bien definida. F está bien definida. Definida. ¿Ok? Y entonces, esta es la función, ¿no?
para la cual vamos a probar que su derivada coincide con la función f. Entonces esa va a ser nuestra afirmación. Entonces afirmación, ¿no? Entonces, a ver, afirmación, para cada z en A, f' de z es igual a f de z, ¿no? Y entonces, fíjense, esta afirmación tiene dos cosas involucradas. La primera es que la función f es diferenciable, ¿no? En cada punto z de A, ¿no? Y además que su valor es f de z, ¿no? Entonces, esas dos afirmaciones están involucradas en esta sola afirmación. La primera es que la función f en efecto es diferenciable y además que el valor de la derivada coincide con la función f, ¿ok? Entonces, para probar esto, ¿no? Se parece mucho a la prueba de cálculo 2, ¿vale? Entonces, nada más vamos a hacer unas pequeñas precisiones en cuanto a los cálculos que tenemos que hacer para estimar la derivada, ¿sale? Entonces, vamos a tomar un punto z en A, ¿ok? ¿No? Esto lo hago porque, desde luego, lo tenemos que probar para cada z, ¿no? Entonces, vamos a tomar un punto z en A. Entonces, para fines de la demostración, pues vamos a suponer que es este mismo z que aquí dibujé, ¿no? Y entonces, fíjense, vamos a tomar un r mayor que 0, o sea, vamos a tomar un real, ¿no? Mayor que 0. Y fíjense, le voy a poner así, lo suficientemente pequeño de tal forma que a ver, no sé si ya vieron esta, sí, creo que sí establecimos esta notación, ¿no? El disco con centro en Z0, con centro en Z y de radio R se quede contenido en A. Desde luego esto que sí lo puedo hacer porque el conjunto A es abierto, ¿verdad? Entonces eso sí lo puedo hacer. Entonces vamos a suponer que el disco que tenemos es este de aquí, ¿no? Lo voy a insertar. Entonces, a ver, déjenle pongo así más grandecito porque ahorita vamos a necesitar algo de aquí. Ok, algo así, ¿no? Entonces, esta de aquí tiene centro en Z y de radio R, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro radio R, ¿ok? Entonces, a ver, y de hecho, fíjense, ok, y le voy a poner así, y sea, vamos a tomar algo más, y sea H en los complejos, ¿no? H en los complejos, tal que su módulo, el módulo de H sea menor que R, ¿ok? Fíjense que eso lo que me garantiza es que cuando yo tomo el siguiente número complejo, Z0 más H, ¿no? Se queda en esta bola, ¿verdad? Es decir, se queda en un punto así. Este punto de aquí no es otro más que Z0, más que Z más H, perdón. Entonces este de aquí va a ser Z más H. ¿Okay? Bueno, lo voy a indicar así. ¿Ok? Z más H. Entonces, este de aquí se queda en la bola, ¿no? Y entonces este es el que vamos a hacer tender a 0, ¿verdad? Este H es el que vamos a tender a 0 para probar que existe esta derivada. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, pues ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, pues ponemos eso, ¿no? Que les dije con dibujos. Entonces, el número complejo Z más H se queda contenido en el disco con centro en Z y de radio R, que desde luego está contenido en A, ¿verdad? Y entonces ahora fíjense, vamos a definir una trayectoria, ¿no? Que una al punto Z con el punto Z más H, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo así.
Entonces, a ver, voy a insertar la siguiente diapositiva. Entonces, déjenlo, hago esto más grande. Entonces, ahora definamos la trayectoria. Fíjense, ¿qué trayectoria quiero definir? Esta de aquí, ¿sale? La trayectoria que une a Z con Z más H. Entonces, desde luego, este es un segmento. Entonces, como es un segmento, lo podemos parametrizar, como ya sabemos parametrizar los segmentos, ¿no? Es decir, un punto más T veces, ¿no? Más T veces H, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a parametrizar de la siguiente forma. Entonces, definamos la trayectoria gamma sub H, que va a estar definida de 0, 1, a como, bueno, más bien, como, gamma h de t va a estar definida como z más t veces h. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que en efecto, aquí si quieren lo voy a poner así como una pequeña observación, aunque quizás sea obvio para ustedes, pero bueno, por si acaso. Entonces, fíjense que en efecto, gamma sub h aplicado en el 0, ¿no? Pues esto no es otra cosa más que z, y gamma sub h evaluado en el 1, pues esto no es otra cosa más que z más h. ¿Están de acuerdo? Entonces, en efecto, esto es una trayectoria que parametriza el segmento que une a z con z más h, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, voy a escribir eso, ¿sale? Nada más para que quede claro. Es decir, gamma de h es la parametrización de, acuérdense que los segmentos los habíamos definido, creo que Jama lo definió así, ¿no? Como el segmento que va de z a z más h, ¿sale? Entonces, como si fuera un intervalo, ¿no? Ok, entonces ahora sí, fíjense, vamos a hacer otra observación. Entonces, observación 2. Yo sé que está un poco larga esta prueba, pero a ver, antes de continuar, ¿tienen alguna duda de algo de lo que he escrito? Creo que todo ha sido más o menos claro, ¿sí? Sí, todo está bien, profe. Todo va bien, ok. Entonces, a ver, continuemos. ¿En qué consiste esta segunda observación? La segunda observación va a consistir en lo siguiente. Entonces, esta observación 2 nos va a decir que la integral, ¿no?, de la función sobre la trayectoria que una, fíjense, si yo tomo una trayectoria que una a z0, pero ahora con z más h, entonces fíjense que esa trayectoria va a ser independiente. ¿Están de acuerdo? De la trayectoria. Entonces, da igual si yo me tomo una trayectoria cualquiera que una z0 hasta h, por ejemplo, esta de aquí. Imagínense que la trayectoria que me tomo, que una a z0 con h, a z0, perdón, con z más h, es esta de aquí, pero esta trayectoria, el valor de la integral de la función f, otra vez, ¿no? Al ser una trayectoria que une dos puntos en A, pues eso va a ser independiente de la trayectoria. Entonces, da igual si me tomo esta trayectoria de aquí o me tomo la trayectoria que ya habíamos tomado, es decir, la trayectoria gamma que une a z0 hasta z y después tomo el segmento que une a z con z más h. ¿Están de acuerdo? Entonces, cualquier otra trayectoria que yo me tome que una z0 con z más h, el valor de la integral no va a cambiar si me tomo la gamma que ya habíamos definido, ¿no? Es decir, la gamma que va de z a z0 y después la 1 con esta trayectoria de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es la observación. ¿Están de acuerdo? Entonces, una vez más, ¿no? Entonces, el valor
el valor de la integral, ¿verdad? De la función f de w diferencial de w, ¿no? Sobre la trayectoria gamma que va de z0 a z más h, ¿no? Aquí le voy a poner así, ¿sale? Una pequeña nota. Aquí, esto de aquí es conservando la notación de estrella, ¿sale? Es decir, esto de aquí, ¿ok? Entonces, la notación de estrella. Entonces, nada más para que lo recuerden, ¿cuál era la notación de estrella? Esta de aquí, es decir, que la trayectoria, ¿no? Que une a Z0 con cualquier punto Z en A, la íbamos a definir como gamma sub Z0 a Z, ¿están de acuerdo? Entonces, esa que definí es esta de aquí, ¿ok? Entonces, esta de aquí es gamma que va de Z0 a Z más H. Es esta de aquí, ¿están de acuerdo? Pero el valor de la integral de f sobre esta trayectoria, pues en realidad es el valor de la integral sobre la trayectoria gamma, que primero va de Z0, perdón, aquí la puse al revés, que primero va de Z0 a Z, ¿no? Y después la trayectoria que va de Z a Z más H, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí, es independiente de la trayectoria que una a Z0 con Z más H, ¿no? Y entonces, dicho eso, fíjense que en realidad podemos mejor calcular el valor de la integral con esta trayectoria de aquí, es decir, gamma que va de Z0 a Z y después con el segmento que va de Z a Z más H. ¿Están de acuerdo? Entonces, así. Fíjense que f, la f mayúscula evaluada en Z más H, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la integral evaluada sobre gamma que va de Z0 a Z más H de f de W, ¿no? Diferencial de W, ¿verdad? Pues va a ser esta integral de aquí, va a ser la integral, fíjense, de la trayectoria gamma que va de Z0 a Z más la trayectoria gamma de H. ¿Están de acuerdo? F de W, diferencial de W. ¿Ok? Entonces, nada más para que en los dibujos quede todo claro, esta de aquí es gamma sub H, ¿verdad? Esta trayectoria de aquí. ¿Ok? Entonces, esa de ahí es gamma sub H. Y entonces, fíjense que podemos ya calcular estas integrales, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿No? Entonces, ok. Entonces, con lo anterior en cuenta, ¿verdad? A ver, vamos a calcular esto. F de Z más H menos F de Z entre H, es decir, el cociente que define a la derivada, ¿verdad? Menos F de Z, ¿ok? Va a ser igual a lo siguiente, ¿verdad? Este de aquí, ¿quién es? Al final de cuentas, lo que vamos a demostrar es que esto tiende a cero, ¿verdad? Cuando H tiende a cero, esto de aquí tiende a cero, y lo que me diría es que este límite es igual a cero, y por lo tanto, el límite de esto, cuando H tiende a cero, es igual a F de Z. Dicho de otra forma, la derivada de F evaluada en Z no es otra cosa más que la función F minúscula evaluada en Z. ¿De acuerdo? Pero entonces vamos a calcular esto. Esto de aquí no es otra cosa más que 1 entre H, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto? Pues fíjense, f de z más h menos f de z, por la definición es esto. Sería la integral, esta de aquí, de gamma de z0 a z, más gamma sub h, de la función f de w, diferencial de w, menos la integral, ¿verdad?
de gamma que va de Z0 a Z de f de W, diferencial de W, menos f de Z. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Profe, una duda. Sí, dime. En los argumentos de la integral, el integrando no debería ser f prima. F prima. ¿Estos de aquí? Ajá. Ah, ok. Hay que recordar cómo definimos la F mayúscula, ¿sale? Entonces, fíjate, la F mayúscula, ¿no? Está definida como F mayúscula aplicada en Z, es la integral Ah, de ya. la trayectoria, pero de la función F minúscula, ¿ok? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Porque todavía no sabemos ni siquiera que la F es diferenciable, ¿ok? Entonces, en Sí. efecto, pero buena observación, ¿no? Entonces, así lo ponemos. Y ahora fíjense que esto de aquí, ¿verdad? Ya lo calculamos, es decir, esta integral de aquí, ¿verdad? Es precisamente esta integral de aquí, pero si aplicamos la aditividad sobre las trayectorias, esto no es otra cosa más que la integral, ¿verdad? De la función f de w, diferencial de w, sobre esta primera trayectoria, es decir, la trayectoria que va de z0 a z, más la integral sobre la trayectoria gamma sub h de la función f de w, diferencial de w. Y entonces fíjense que cuando sustituyo esta integral de aquí, ¿verdad? Por esta suma de acá, ¿no? Entonces, cuando la sustituyo por esta suma de acá, fíjense que este término de aquí va a hacer que este término de aquí se simplifique. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, solamente me queda lo siguiente. Me queda 1 entre h por la integral sobre la trayectoria gamma sub h de la función f de w, diferencial de w, menos f de z. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí se vio esta simplificación que hice, ¿verdad? Este término de aquí, ¿no? Con este término de aquí se van a simplificar. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. A ver, entonces voy a continuar en la siguiente diapositiva, pero nada más para no perder el hilo de lo que estamos calculando, ¿no? Lo voy a volver a escribir, ¿sale? Entonces estábamos calculando f de z más h menos f mayúscula de z entre h, es decir, el cociente que define a la derivada, ¿no? Menos f minúscula evaluado en z. Y lo que llegamos es que a esto es igual a 1 entre h por la integral de la función f de w, diferencial de w, sobre la trayectoria gamma sub h, ¿verdad? Menos f de z. ¿Ok? Entonces, ahora sí, fíjense, vamos a hacer otra observación. Entonces, observación 3. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la observación 3? Fíjense que si yo calculo esta integral, la integral sobre la trayectoria gamma sub h de la función constante 1 por la diferencial de w, esto no es otra cosa, ¿verdad? Por definición, que la integral de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque la trayectoria gamma sub h está definida en el intervalo 0 a 1, ¿verdad? Y ahora, fíjense, como la función es la constante 1, evaluado en la trayectoria, pues va a seguir siendo la constante 1, y ahora lo único que necesito multiplicar esa constante 1 es por la derivada de gamma de h con respecto a t. Esa derivada, ¿verdad? Como z es constante, con respecto a t se va a hacer 0, y esta h va a ser constante, y entonces me va a quedar h por la derivada de t con respecto a t, eso es 1, y entonces esto de aquí me va a quedar simplemente h, ¿verdad? H diferencial de W. Y esta H, que es constante, sale de la derivada, y entonces, digo, de la integral, perdón, y me queda la integral de 0 a 1
del diferencial de W. Y esto no es otra cosa más que H, ¿verdad? Por T, vamos a llamarle T, evaluado de 0 a 1. Pero esto no es otra cosa más que H. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, fíjense que si yo multiplico de los dos lados por f de z, es decir, f de z lo multiplico por la integral sobre la trayectoria gamma de h, bueno, gamma sub h, del diferencial de w. Fíjense que esto es igual, ¿verdad? Lo voy a poner así. Esto es igual a, por lo que acabamos de calcular, a f de z multiplicado por h. ¿Están de acuerdo? Pero esto de aquí no es otra cosa más que la integral sobre la trayectoria gamma sub h de f de z diferencial de w. Es decir, f de z, al ser una constante, ¿no?, entra en la integral. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto de qué me sirve? Pues esto me sirve para unir esta integral con esta constante de aquí, de la siguiente forma, ¿no? Y entonces, de la observación, ¿ok? Fíjense, ahora sí vamos a estimarlo, ¿les parece bien? Bueno, no, voy a ponerlo así. Entonces, esto de aquí arriba, permítanme copiarlo de nuevo. Esto de aquí arriba, aquí abajo. Esto de aquí, ¿verdad? Podemos reescribir de la siguiente forma. Ya habíamos visto que este cociente de aquí, ¿verdad? Este cociente de aquí no era otra cosa más que 1 entre h multiplicado por esta integral. Entonces, esto va a ser 1 entre h, ¿verdad? Multiplicado por la integral sobre la trayectoria gamma sub h. Pero ahora vamos a poder juntar las integrales, es decir, esta integral de aquí la vamos a poder juntar de tal forma que me queda así. F de W menos F de Z diferencial de W. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces ya casi lo tenemos, ¿sale? Entonces fíjense, con esto de aquí, ya podemos estimar esto de aquí. Es decir, el cociente menos el valor de F en el punto Z. Entonces ahora sí. Entonces ya por último, ¿no? Entonces ahora sí. Fíjense, si yo quiero estimar, ¿no?, todo eso que escribimos aquí, es decir, esto de aquí, ¿no? Entonces, a ver. Perdón. Calculo el módulo de f de z más h menos f de z dividido entre h menos f de z, ¿verdad? Esto de aquí. Voy a estimar este módulo. ¿Cómo lo estimo? Pues esto de aquí no es otra cosa más que el módulo de lo que ya acabamos de calcular, es decir, el módulo de esto de aquí. Entonces va a ser el módulo de 1 entre h, es decir, el módulo de 1 entre el módulo de h, ¿verdad? Por el módulo de la integral, es decir, el módulo de la integral sobre la trayectoria gamma sub h de la función f de w menos f de z diferencial de w, ¿ok? Pero fíjense que esto siempre lo puedo estimar de la siguiente forma. Esto siempre es menor o igual, ¿verdad?, que 1 entre el módulo de h por, acuérdense, la integral siempre la puedo estimar de la siguiente forma. La integral sobre la trayectoria gamma sub h
del módulo de f de w menos f de z diferencial de w. ¿Ok? Y todavía más, esto lo puedo estimar de la siguiente forma. Fíjense, esto de aquí lo puedo estimar como, esto de aquí es menor o igual que 1 entre el módulo de h, ¿verdad? ¿Por quién? Bueno, por lo siguiente, por el supremo, ¿no? El supremo de lo siguiente, el supremo de el módulo de f de w menos f de z, tal que w está en el segmento que va de z a z más h. ¿Ok? Y multiplicado por quién? Multiplicado por la longitud, ¿verdad? De la trayectoria gamma sub h. ¿Ok? Pero fíjense que la trayectoria de gamma sub h no es otra cosa más que el módulo de h, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la trayectoria gamma sub h está definida como este segmento de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es su longitud? Pues precisamente el módulo de h, ¿están de acuerdo? Entonces, esto de aquí no es otra cosa más que el módulo de h, ¿verdad? Entonces, si quieren lo voy a escribir. Entonces, esto de aquí es 1 entre el módulo de h por todo este supremo. Entonces, permítanme copiarlo para ahorrar un poco de tiempo. ¿Ok? Por el módulo de h. ¿Ok? Desde luego que esto de aquí, ¿verdad? Con este módulo de aquí se cancela y entonces me queda simplemente que es el supremo. Bueno, pues ya una vez lo vuelvo a pegar, ¿verdad? Es el supremo, ¿no? Sobre esto de aquí, ¿ok? Pero yo digo que esto tiende a 0. Esto tiende a 0, ¿no? Cuando cuando W tiende a Z. ¿Sí? Cuando W tiende a Z. Es decir, cuando H tiende a 0. ¿Sí están de acuerdo? Y por lo tanto, fíjense que ya atrapé esto de aquí, ¿verdad? Porque desde luego esto es mayor o igual que 0, ¿no? Y esto de aquí tiende a 0, ¿no? Y entonces, pues desde luego, esto de aquí se hace 0. Y eso me dice que, que la función es diferenciable, que además su valor es f de z. ¿Están de acuerdo? ¿Esto de aquí por qué es? Esto de aquí es donde esto último, la última afirmación, se sigue porque, ¿no? F de W menos F de Z es continua, ¿verdad? Es continua. En A. ¿Están de acuerdo? Es decir, pues el límite, ¿verdad? Cuando W tiende a Z, de F de W menos F de Z, pues esto es igual a 0, ¿verdad? Al ser continuo. Y entonces fíjense que al ser esta continua, ¿verdad? Este módulo de aquí, el módulo de f de w menos f de z, siempre lo puedo hacer menor que epsilon, ¿no? Digamos, esto es el equivalente a que esto tiende a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, como siempre lo puedo hacer menor que epsilon, eso lo que me diría es que este módulo, ¿no? Siempre es menor que epsilon para cualquier epsilon, y eso lo que me dice es que este límite existe y además es igual a f de z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí quedó claro esa última parte? ¿Les parece bien si lo dejo así? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces,
ya, ¿no? Y entonces con esto, ¿no? Con esto se concluye que, ¿verdad? Y entonces esto ya concluye que, por lo tanto, f es diferenciable y f' de z es igual a f de z. Pero fíjense que en realidad probamos más, porque en realidad f es analítica. F es analítica. En A, ¿verdad? Porque fíjense que en realidad probamos que la función es diferenciable, ¿no? Tomamos un z en el conjunto A y tomamos esta vecindad, ¿no? Y entonces en realidad, como lo es para cualquier z, también lo es para cualquier punto que esté en esta vecindad de z. ¿Están de acuerdo? En realidad lo que probamos es que la función es analítica. Entonces, la formulación es que en realidad la función f es analítica y el valor de su derivada en cada punto coincide con el valor de f en el punto, ¿no? Y entonces, eso concluye el segundo teorema fundamental del cálculo. Y entonces, si me permiten robarles 5 minutos, ¿no? Así nada más para que esto no quede en el aire y lo tengamos que recuperar mañana. Fíjense que podemos dar un ejemplo de la siguiente forma. Entonces, a ver, ejemplo. ¿Ok? Vamos a tomar sea gamma la siguiente trayectoria. Va a estar definida de 0 a 2pi a los números complejos, dada por, ¿ok? Va a ser gamma de t igual a e a la it. O sea, estamos parametrizando, ¿no? La circunferencia unitaria con centro en el origen, ¿verdad? Y entonces fíjense que si yo quiero calcular esta integral, entonces la integral sobre gamma de z conjugado, diferencial de z, ¿verdad? Por lo que vimos, esto no es otra cosa más que la integral, bueno, más bien esto de aquí es por definición la integral de 0 a 2pi, ¿verdad? De la función evaluada en la parametrización, es decir, me va a quedar e y t conjugado, ¿verdad? Por la derivada de la trayectoria. Fíjense que si yo derivo la trayectoria, ¿verdad? Si yo derivo la trayectoria con respecto a t, ¿no? Entonces, si yo derivo gamma con respecto a t, me queda lo siguiente, ¿no? Me va a quedar e y t, pero al hacer el cambio de variable, aquí me va a quedar una i. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto de aquí, en realidad me va a quedar la i que sale de la integral por e a la it, diferencial de t. Y esto no es otra cosa más que i veces la integral de 0 a 2pi, ¿verdad? Fíjense, este número conjugado por el número sin conjugar no es otra cosa más que el módulo al cuadrado, ¿verdad? Es e y t, su módulo al cuadrado, diferencial de t, y esto de aquí, como esto está parametrizando la circunferencia unitaria, pues su módulo es 1, y entonces me queda i veces la integral de 0 a 2pi, diferencial de t, y esto es igual a 2pi i, ¿verdad? Que esto es distinto de 0. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Como esta integral es distinto de 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? La función f de z igual a z conjugado, ¿verdad? No tiene una primitiva, ¿verdad? No tiene una primitiva, ¿no? En cualquier región de C que contenga al círculo unitario, ¿verdad? Que contenga el disco con centro en el origen
y de radio 1, ¿no? Porque probamos que esta parametrización me está parametrizando a una curva cerrada. ¿Cuál curva cerrada? Pues la circunferencia con centro en el origen y de radio 1. Y entonces, como la integral sobre esa trayectoria cerrada de esta función z conjugado me dio distinto de 0, quiere decir que cualquier región que contenga al círculo unitario, ¿no? Esta función no va a tener primitiva. Y como la integral es independiente de la trayectoria, ¿no? Por eso me puedo limitar al círculo unitario, ¿sale? Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo donde probamos que una función no tiene primitiva, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es distinto, por ejemplo, a cálculo, ¿no? Donde al menos la función que siempre tenía primitiva era la integral de a a x de f de x diferencial de x, ¿no? Porque esa siempre es, ¿cómo se llama? Continua, ¿no? Y entonces siempre tiene la primitiva, ¿no? Al menos, ¿cuál primitiva? Pues esa integral, que aunque no me ayuda mucho para calcular integrales, pues siempre la puedo tomar como primitiva, ¿no? Pues aquí vimos una función que no tiene primitiva, ¿no? En una región de C. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Quedó claro todo? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Una disculpa por los 10 minutos que les robé. Y continuamos el día de mañana, ¿sale? Continuamos ya con hasta donde se quedó Jama. ¿Ok? Vale, está bien, muchas gracias, bonito día. Pues gracias por conectarse y que tenga un buen día, muchachos. Profe. Sí, dime, Brandon. Bueno, es que no es respecto a la clase, pero tengo dudas de la tarea. Ah, ok. A ver, ¿qué dudas tendrías de la tarea? Sí, sí.